Bien, hermanos, vamos a continuar con la meditación de la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Hoy vamos a ver del capítulo 13 de Hechos, del versículo 13 al 31. Sí, del versículo 13 al 31. Entonces les voy a pedir que por favor me acompañen en la lectura de este pasaje. Lo voy a leer, hermanos, y ustedes por favor me siguen con su Biblia. Ya vimos un poco hace 2 minutos de lo que vimos hace 2 domingos, ¿verdad? El viaje de Pablo y Bernabé, la oposición que tuvieron a manos de Elimás el mago y cómo iba teniendo fruto de la labor de ellos. Ahí en Hechos 13:12, el procónsul, ese procónsul que estaba interesado en escuchar la palabra de Dios, dice creyó, dice viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. No dice maravillado de lo que Pablo hizo, sino maravillado de la doctrina del Señor. Entonces vamos a leer esa parte, lo que sigue, hermanos, del 13 al 31. Les voy a pedir que por favor me sigan con su Biblia. Y dice lo siguiente la palabra de Dios. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la ascendencia de y conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos porque permites leer tu palabra y meditar en ella. Ayúdenos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en mis hermanos y en un servidor, para que cada uno de nosotros te honremos, Señor. Que mis hermanos reciban tu palabra con mansedumbre, que tú les des sabiduría y conocimiento para entenderla, Señor, y que a mí me ayudes, Padre, a predicar tu palabra claramente, fielmente, Señor, de manera que todos te honremos en este tiempo. En el nombre de Cristo te damos gracias y te pedimos
de tu ayuda. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con este texto de Hechos 13. Y bueno, ahora estamos en lo que es el primer viaje misionero de Pablo, acompañado de Bernabé. Y pues entramos a una sección donde Pablo empieza a tomar el protagonismo, y lo digo entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que el hombre no protagoniza nada, sino solamente Dios. Pero Dios usa sus instrumentos humanos, y en este caso a Pablo. Y ahora vemos, hermanos, que ellos llegan, dice el versículo 1, que zarparon, y habiendo zarpado de Pafos, es decir, que van en un barco, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bueno, este mensaje, hermanos, a este sermón yo le titulé: no calles lo que puede dar vida a los muertos. No calles lo que puede dar vida a los muertos. ¿Por qué, hermanos? Porque si Dios nos ha dado vida, si Dios nos ha dado palabra de vida, nosotros debemos compartirla a quienes están en estado de muerte. Porque cada uno de nosotros necesitamos obedecer a nuestro Señor en compartir la palabra de vida a aquellos que están en muerte. Porque en otro tiempo, hermanos, como dice Efesios capítulo 2, estábamos nosotros también muertos en delitos y pecados. Pero Dios en su misericordia nos alcanzó. Así que, hermanos, quizá podemos hacer una pregunta que nos va a ayudar a ver dos cosas entre muchas más que se podemos hacer para compartir la palabra de vida. ¿Qué debemos hacer para compartir la palabra de vida? Bueno, para compartir la palabra de vida, nosotros debemos de buscar la oportunidad de testificar a Cristo. Buscar la oportunidad de testificar a Cristo. Y eso es lo que vemos en este pasaje, hermanos. No vemos a Pablo ni a Bernabé jugando o a ver si podemos, sino ellos, en primer lugar, ellos habían sido objeto de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, y ellos habían experimentado el poder de Dios en sus vidas y en la vida de otras personas. Y Dios había sido muy claro en darles tanto a Pablo como a Bernabé una misión, ¿verdad? Lo vimos a partir del capítulo 13, donde ellos fueron enviados por la iglesia de Antioquía, se les impusieron las manos para que fueran a predicar a los gentiles. Era una labor difícil, pero, hermanos, cuando estamos con Dios, Él nos va a ayudar a hacer esa labor. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo mismo que ellos hicieron en ese tiempo. Ellos buscaron la oportunidad de testificar de Cristo. Hicieron cosas específicas. O sea, dice que zarparon de la ciudad de Pafos y fueron a Perge de Panfilia. Y dice que Juan se apartó de ellos volviéndose a Jerusalén. Entonces, hermanos, debemos de buscar esa oportunidad como ellos lo hicieron. Pero antes quiero comentar, hermanos, que en nuestro caminar con Dios y en nuestro intento por obedecer a Dios en la gran comisión, nos vamos a ver tentados a desistir. O sea, nos vamos a ver tentados a, como dicen en el ámbito del deporte, a arrojar la toalla, a renunciar a lo que Dios nos ha pedido. Y aquí vemos un caso, hermanos, de un joven, porque la mayoría de los eruditos dice que Juan Marcos era un joven. Dice en el versículo 13, en la última parte, dice, pero, cuando vemos un pero, hermanos, es que hay algo que sucedió, es como un contraste. De aquí vemos un contraste en la actitud de Pablo y de Bernabé con respecto a Juan Marcos. Este Juan no es Juan el apóstol, sino es Juan Marcos. Era un gentil que luego después escribió el Evangelio de Marcos, ¿ya? Aquí nomás lo mencionan como Juan, en otro texto dicen Juan Marcos. Entonces Juan, hermanos, que era un joven, se apartó de ellos, dice, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es decir, que él en ese momento aventó la toalla o renunció a ser
acompañante de esos dos misioneros, Pablo y Bernabé. No sabemos exactamente las razones, hermanos, pero podemos estar seguros que por su juventud, por temor, por cuestiones que no se podían justificar de ninguna manera, él se regresó a Jerusalén. Ahora, no lo estoy diciendo así con esa seguridad porque sí, hermano, la misma escritura nos lo dice. Vamos rápidamente aquí a Hechos 15:36. Hechos 15:36. Dice que después de unos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pequeña pausa. Aquí, hermanos, ellos nos estamos recorriendo hacia el capítulo 15 y en este momento ellos ya habían hecho mucho trabajo y ya habían visitado y plantado iglesias, habían ordenado ancianos, etc. Y Pablo le dice a Bernabé: oye, vamos a visitar las iglesias que hemos plantado, las que hemos ayudado. Y hasta ahí todo bien, pero dice el versículo 37, dice: y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí es donde llevamos los dos nombres. Ahora, hermanos, una información importante es que Marcos o Juan Marcos era sobrino de Bernabé y Bernabé lo quería llevar, pero Pablo, versículo 38, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y ahí tenemos la referencia cruzada de Hechos 13:13, que es lo que estamos ahorita hablando. Y dice el versículo 39 que hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Esa es otra historia. Pero lo que yo quería que vieran ustedes, hermanos, es que aquí vemos que uno de esos elementos, como lo fue Juan Marcos, que era un acompañante, colaborador de estos dos misioneros, renunció. En ese momento renunció. Y hermanos, si nosotros vamos a buscar la oportunidad de testificar de Cristo, no renunciamos. No renunciamos. La verdad es que prácticamente todo cristiano le pasa en algún momento de su vida. Y no solamente una, sino dos o tres, o muchas veces renunciamos. Hermanos, pero si somos de Cristo, si verdaderamente amamos a Cristo, si verdaderamente queremos obedecer la gran comisión, tarde que temprano volveremos, porque el Espíritu Santo no nos dejará, hermano. Hace rato leímos ahí en el libro de Reyes acerca de esos 4 leprosos, ¿verdad? Cuando ellos se dieron cuenta que el ejército sirio había abandonado, porque Dios los había ahuyentado, dijeron: no estamos haciendo bien, vamos a dar las buenas nuevas. Entonces, algo similar pasa con los cristianos. Bueno, entonces debemos de buscar la oportunidad sin desistir, como lo hizo Juan Marcos. Ahora, debemos de buscar la oportunidad de manera específica a quien escuche, y seguimos leyendo. Dice en el versículo 14: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Hermanos, una de las cosas que Pablo hacía era primeramente ir a los judíos, o sea, ellos iban a las sinagogas. Ahora, que no olvidemos, hermanos, que las sinagogas no estaban exclusivamente en Jerusalén, o sea, las sinagogas estaban en muchas partes. ¿Por qué? Porque los judíos se habían dispersado por muchas razones. Entonces, dice que entraron en la sinagoga en día de reposo y se sentaron. Hermanos, ellos no se sentaron nada más a ver qué pasaba. Ellos llevaban un objetivo. Ellos eran específicos en su visita, porque Dios les había mandado, inclusive en el Evangelio, Jesucristo decía: primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí ellos cumplen eso. Primeramente van a la sinagoga en día de reposo y se sentaron. Es como decir, llegaron a una iglesia, estaban por ahí los pastores o los maestros enseñando, ellos se sentaron. Ahora, hermanos, para esas personas de la sinagoga no pasó desapercibido el hecho de que ellos eran maestros. O sea, es muy probable que en su forma de vestir, en su aspecto, probablemente los conocían también, sabían que ellos eran maestros de la palabra de Dios. Y dice el versículo 15, dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos,
si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Es como invitarlos a predicar, ¿verdad? Que sucede todavía en las iglesias de hoy, se invita a predicar a otros hermanos que pudieran ser de bendición a la congregación. En ese tiempo, hermanos, esa era la práctica en las sinagogas. Se leía la ley, es decir, libros de Génesis hasta Deuteronomio y los profetas, Isaías, Jeremías, etc. Entonces, ellos vieron que eran personas que sabían la palabra de Dios y los invitaron a exhortar para el pueblo. Entonces, hermanos, buscamos o debemos buscar la oportunidad de testificar de Cristo. Ahora, hermanos, seamos sinceros. Realmente Dios siempre nos pone oportunidades para testificar del Evangelio. El problema es que nosotros no lo hacemos. El problema es que estamos tan ocupados en nuestros asuntos cotidianos, de trabajo, de escuela, de las cosas de la casa, una infinidad de asuntos que atendemos diariamente, que si estamos con una persona haciendo fila para entrar a un cajero y quizá pasan 10 minutos hasta 15 minutos y no le hablamos a esa persona, no intentamos iniciar una conversación con el propósito de compartir la palabra. Realmente, hermanos, estamos viendo un tiempo de mucha frialdad, de mucha falta de compasión, y eso es algo que debemos pedirle perdón a Dios, hermanos, porque muchas veces nos quedamos con el conocimiento, nos quedamos con un mensaje tan importante, tan vital, y eso, hermanos, es pecado de omisión, como lo vimos en el texto del Antiguo Testamento, de esos leprosos, que ellos sabían que tenían una información valiosa. El pueblo, hermanos, si ustedes leyeron el texto, se estaban comiendo a los niños, literal, se estaban comiendo a los niños. El pueblo estaba prácticamente destruido, hermanos, pero Dios en su misericordia ahuyentó a ese pueblo invasor, de los sirios, y les dio la oportunidad de vivir, porque luego después todo el pueblo regresó y tomó de los alimentos y los despojos de los sirios. Bueno, el asunto, hermanos, que no podemos tampoco permanecer indiferentes. Debemos de buscar, y hermanos, cuando digo buscar, no me refiero a que debemos, sino más bien, hermanos, debemos aprovechar, porque la realidad es que Dios siempre nos pone en ocasión de compartir el Evangelio. ¿Lo podemos hacer en las redes sociales? Sí. ¿Lo podemos hacer en algún lugar donde estamos esperando algo? ¿En el trabajo? Depende del contexto de cada persona. ¿En la escuela? ¿Con los vecinos? ¿Con la familia? Sí, siempre. El problema es que no lo hacemos, hermanos. Que Dios, en primer lugar, nos perdone por ese pecado, y en segundo lugar, que ponga ese deseo en nuestro corazón, hermanos, de compartir las buenas nuevas. Entonces, hermanos, porque Dios nos ha dado la palabra de vida, nosotros debemos compartirla a quienes están en estado de muerte, a quienes están en estado de muerte. Otra manera, hermanos, en la cual podemos compartir esa palabra de vida es testificando que Cristo vino a salvar a los pecadores, así, directamente. Y vamos a leer, hermanos, son muchos versículos, pero vamos a leer. Dice el versículo 16: Entonces Pablo levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Hermanos, aquí no vemos que Pablo diga, mejor en otra ocasión. No escribe el sermón, no. Está él aprovechando la ocasión, hermanos. Amén. Y aunque quizá él no tenía su sermón lo traía aquí y acá, en el corazón. Amén. Dice, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, los que temen. Fíjense, muy interesante la última parte del versículo 16. Varones israelitas y los que teméis a Dios. O sea, hermanos, el mensaje del Evangelio no es un mensaje exclusivo para los judíos. En algún momento lo fue, pero porque Dios así obró en su plan de redención. Pero en ese tiempo y ahora, el mensaje del Evangelio es para toda criatura, para toda nación, para toda lengua,
en los rincones más alejados del mundo. Para eso es la palabra de Dios. Amén. Dice el versículo 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Ojo, Dios no escogió a Israel porque era mejor que las demás naciones. Dios escogió a Israel por su misericordia. Dice, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo. Es decir, los puso arriba, los enalteció, pues porque era un privilegio para ellos el tener esa gran bendición de recibir la revelación de Dios. Siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado, los sacó de ella. Pues hermanos, ni siquiera tenían una nación, ¿sí? No estaba la nación formada, por así decirlo. Las promesas que se le dieron a Abraham fueron antes. Versículo 18, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Si ustedes recuerdan cómo trajo Dios a su pueblo vagando por el desierto por su indisciplina. Seguimos leyendo, versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. O sea, Dios les dio una tierra, hermanos. Les dio una nación, en este caso Israel. Si ustedes recuerdan, el nombre de Israel fue porque Dios le cambió el nombre a Jacob como Israel, el nombre de Israel. Entonces les dio un nombre, los hizo un pueblo, les dio una tierra. Y dice el versículo 20, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, o sea, el pueblo pidió rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Ahora, hermanos, ¿por qué hizo Dios esto? Porque, hermanos, esa fue su forma, ese fue su método para dar la descendencia de aquel que vendría para salvarnos de nuestros pecados. Y eso lo vemos en el versículo 20, el 20 y 23. Quitado es decir, Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora piensen por un momento esto, hermanos. En 6-7 versículos, Pablo está resumiendo cómo Dios ha elegido a un pueblo para darse a conocer a ese pueblo y para darse a conocer a todos los pueblos de toda la tierra. Hermanos, ahora, esa tierra y esa descendencia, como ya dije, tenía un propósito, versículo 23, de la descendencia de es decir, de David, y conforme a la promesa, ¿ustedes recuerdan? Esa promesa se originó en Génesis 12, cuando Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Cuando todavía no existía Israel, hermanos. Dice, de la descendencia de está hablando de David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Es decir, hermanos, Cristo nació en su naturaleza humana de esta descendencia imperfecta, hermanos, que no solamente estuvo constituida por judíos, porque hubo gentiles, hubo como Ruth, la moabita, como Rahab, la prostituta. Lo vemos en Mateo capítulo 1. Bueno, dice aquí, hermanos, dice, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces, aquí, hermanos, regresando a Pablo y a Bernabé, ellos tomaron la iniciativa, aprovechando las oportunidades, recordando lo que Dios ha hecho, cosa que acabamos de leer ahorita. Y eso, hermanos, también lo hizo para recordarles, ojo, el cumplimiento de las promesas de redención. Hermanos, y esas promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, también son para nosotros, porque la Escritura dice que somos hijos de Abraham por medio de la fe en Cristo. O sea, nosotros no estamos excluidos de eso, hermanos. Nosotros somos el pueblo de Dios también por medio de la fe en Cristo. Aunque aquí, hermanos, claramente se está dirigiendo a judíos, esto también es para nosotros, hermanos. Es decir, ahí estamos nosotros. Por su gracia hemos sido alcanzados. Ahora, Pablo les recordó que a pesar de su pecado, en Cristo tienen perdón y nueva vida en Él. Dice ahí el versículo 24, y es lo que vamos a leer ahorita, dice, antes de su venida,
antes de la venida de Cristo, o sea, de la primera venida, ojo, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Aquí de qué Juan está hablando, de Juan el Bautista. Juan el Bautista era 6 meses mayor que el Señor Jesucristo, eran primos. Pero Dios había profetizado por medio del profeta Isaías que iba a mandar su mensajero. Y Juan, dice el versículo 25, más cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies de él. Y esto nos recuerda, hermanos, que de la misma manera que Juan reconoció que él solamente era un mensajero, que él no era digno ni de desatar el calzado de los pies, de las agujetas del calzado de los pies del Señor, nosotros también estamos llamados a testificar, hermanos. Amén. Nosotros no somos mejores que otras personas. Nosotros simplemente somos receptores de la gracia de Dios por medio de Cristo y llamados a dar las buenas nuevas a otros que están en sus muertos, en sus delitos y pecados, hermanos. Dice el versículo 26: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y observen nuevamente, hermanos, cómo Pablo, aquí ya no está hablando Pedro, hermanos, pero fíjense el lenguaje de Pablo, dice hijos del linaje de Abraham. Aquí les está diciendo, en un sentido étnico de la sangre, son del linaje de Abraham. Y los que entre vosotros teméis a Dios. Amén. Es decir, nuevamente haciendo alusión a los gentiles. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Amén. Y hermanos, esa misma palabra de salvación, que es esa palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, es la que usted y yo debemos compartir a otros. Amén. Sin acepción de personas. Por aquí dice la palabra de Dios que está enviados a todos aquellos que temen a Dios. Es enviada esa palabra de salvación. Versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Hermanos, aquí vemos algo tremendo. Aquí vemos algo que sobrepasa todo nuestro entendimiento, porque lo que Dios había profetizado se cumplió cuando los judíos rechazaron al Salvador. Amén. Y hermanos, cuando leemos la Escritura, los Evangelios, y vemos cómo fue tratado nuestro Señor Jesucristo, y a veces hasta nos indignamos por cómo lo trataron, no debemos olvidar, hermanos, que nuestro Dios es soberano, es sabio, es poderoso, y Él es su decreto, hermanos, que es inalcanzable para nosotros entender cómo Dios piensa y cómo Dios y por qué hace las cosas. Vemos, hermanos, que es esto, hermanos, Él lo planeó, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. En su eterno consejo Él decretó que su Hijo Jesucristo viniera a este mundo a morir por todos aquellos que en Él creen, para que por medio de su sangre preciosa, su sangre nos lavara a todos los que creemos en Él, y a todos los que crean de nuestros pecados. Y dice ahí que las cumplieron al condenarle. Es increíble, hermanos. Cuando leemos los evangelios, de todas las cosas que sucedieron, desde el detalle más pequeño hasta el más grande, Dios ya lo había planeado. Y eso, hermanos, debe de hacernos sentir un amor y un reconocimiento al amor de Dios, a su poder, su soberanía. Porque solamente piensa por un momento cuántas cosas hizo Dios, cuántas cosas dispuso Dios para que tú y yo fuéramos salvos. Cuando recordamos lo que pasó con Cornelio, todo lo que Dios hizo para que llegara ese momento en el cual Dios envió a su mensajero, en este caso Pedro, a compartir la palabra a un hombre que ya lo estaba buscando, que era Cornelio,
No solamente Cornelio, sino toda su familia y muchos de sus amigos pasados. Y dice ahí el versículo 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Es decir, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es inmaculado. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue sin pecado. Él fue perfecto y es perfecto. Él es el Cristo, podemos decirlo así, el postrer Adán, que no pudo ser el Adán, el primer hombre que nuestro Señor creó, falló, pero Cristo no falló. Amén. Y todo lo que Dios dispuso con su descendencia y el haber dado su palabra, su revelación a una nación, para que todos nosotros fuéramos bendecidos, hermanos, por medio de la fe en Cristo. Amén. Después de 4,000 años, o poco más de 4,000 años, estamos aquí reunidos en este 2021, recordando la obra de Cristo, pero también tratando de tomar conciencia de lo que Dios nos ha dado, la salvación en Cristo, pero también la responsabilidad, los deberes y el testimonio que nosotros como cristianos debemos de dar al mundo. Amén. Al vecino, al compañero de trabajo, al hermano, para que otros conozcan a Cristo y también lleguen a salvación. Porque esta palabra de vida tú debes compartirla a quienes están en estado de muerte. Seguimos leyendo, hermanos, y versículo 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Wow. Ellos cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas. Si tú has leído el Salmo 22 y lo comparas con las cosas que sucedieron antes de la muerte de Cristo, estando él clavado en una cruz, te vas a dar cuenta todo lo que Dios dispuso por medio de su Espíritu Santo. Habló en boca de los profetas, en este caso David, Salmo 22, acerca de lo que iba a suceder. Sí, hermanos, entonces nosotros, como hijos de Dios, somos parte de algo muy grande, somos parte de algo incomprensible, somos parte de un gran privilegio que muchos no van a tener, por su desobediencia, por su pecado, por su rebeldía, pero el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio a toda criatura y toda nación. Versículo 30, mas Dios, ¿qué? Le levantó de los muertos. La muerte no lo venció, Satanás no lo venció, porque Cristo es Salvador. Amén. Así que, hermanos, ese es el mensaje que usted y yo debemos de predicar. Y vivimos en un mundo cada vez más caído. Todos los días vemos y escuchamos malas noticias, pero nosotros tenemos una noticia extremadamente grande y buena, que es el Evangelio, el Evangelio de Cristo. Versículo 31, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Amén. Ellos, hermanos, en ese tiempo, los que vieron a Cristo antes de ser crucificado y se sorprendían por lo que él hacía, con sus señales, con sus milagros, con su bondad, con su compasión, con sus palabras, y después lo vieron clavado en una cruz, y quizá llegaron a pensar, aquí ya se acabó, pues terminaron con él, pero luego él resucitó, hermano, y lo vieron vivo durante 40 días, muchos de ellos, y luego recibieron el Espíritu Santo para que testificaran que por medio de Cristo tenemos salvación por nuestro pecado. Amén. Y dice el versículo 31 al final, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Hermanos, a eso estamos llamados, a ser testigos delante de otros, porque Dios te ha dado la palabra de vida, tú debes compartirla a quienes están en un estado de muerte. No calles lo que puede dar vida a los muertos. Recuerda esos leprosos. Ellos dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. Amén. Vamos a compartirlas. Vamos a compartirlas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de meditación de tu palabra.
Ayúdenos, Señor, a que estas palabras pues estén martillando nuestro corazón y nuestra mente a partir de ahora, para que seamos obedientes, Señor, para que no seamos indiferentes ante un mundo que cada vez se muestra más alejado de ti. Pero tu palabra dice que tú tienes un remanente, que hay muchas rodillas que no se han doblado delante de Baal, y que nos has mandado a predicar el Evangelio a toda cultura y nación, para que otros te conozcan, Señor. Tú has elegido a tu pueblo, Señor, y nos has dado el privilegio a nosotros de ser instrumentos en tus manos, vasos de barro, imperfectos, pero comunicando un mensaje perfecto. Señor, ayúdanos, Señor, como iglesia, ayúdanos en lo individual, en cada ámbito en el cual nos desenvolvemos, para que proclamemos tu nombre, testifiquemos y demos evidencia, y demos testimonio, Señor, de lo que eres, Señor, y de lo que haces, y de lo que has dado en Cristo. En el nombre de Cristo te damos gracias por este mensaje